Hola, buenas tardes. Hoy, con estos tutoriales, vamos a trabajar un poquito en la implementación práctica de los contenidos abordados en las clases de teoría de lo que respecta a la herramienta de Word o MS Word incluida en el paquete Office del sistema operativo Windows. Como ustedes han visto, Word es un procesador de texto por excelencia que me permite crear, editar y compartir documentos de texto desde cualquier dispositivo que esté instalado con el paquete Office. Word me permite hacer uso de una serie de herramientas para escribir cualquier tipo de texto, ya sea académico, profesional o simplemente creativo. Vamos a ver en una primera instancia las partes de Word, pero para eso primero vamos a ingresar. Vamos a ir desde el escritorio, puedo llegar a tener el icono de la aplicación suelto en el escritorio, puedo tenerlo en la barra de tareas o simplemente lo que puedo hacer es ingresar y buscarlo, como dice su nombre, por Word. Una vez que ingresa, me va a pedir que indique qué tipo de documento, voy a generar un documento en blanco y vamos a contar con la interfaz para trabajar. En primera instancia, entonces, vamos a describirla. Ustedes saben que tiene la barra de título. La barra de título es donde está el nombre del documento activo en ese momento y hasta que no le doy la opción de guardar, es el documento que va a aparecer y está almacenado en memoria RAM. Después tenemos los iconos, botones de control de ventana, minimizar, maximizar y cerrar. Pasamos a los menús desplegables, los cuales pueden estar activos o puedo ponerlos como que no estén fijos en la pantalla. Es decir, simplemente con hacer un doble clic sobre cada uno de los nombres de los menús, puedo acceder a que quede fijo o a no fijo. Doble clic, vuelvo otra vez a hacer que quede fija en mi interfaz. La hoja con la que vamos a trabajar y además tenemos la barra de estado y los botones para trabajar, en este caso con el zoom. Recuerden que cuando estamos en el valor 100 del zoom es la hoja impresa tal cual como va a salir. En esta instancia entonces vamos a trabajar un poquito en lo que van a ver con todos los prácticos que están subidos en la plataforma y lo que quiero lograr es, necesito presentar una equivalencia, una solicitud de equivalencia, una nota formal dirigido a una persona, en este caso a la secretaria académica de la facultad, en donde yo pido que la persona, la profesora, por su intermedio, me otorgue la equivalencia dado que yo tengo ciertas materias de la carrera nueva. Entonces, para eso aquí dice, adjunto una planilla con materias aprobadas y equivalencias solicitadas, con lo cual también vamos a trabajar en una segunda instancia con una tabla y su correspondiente edición. Entonces, para esta primera parte vamos a confeccionar la nota y lo que hacemos es, yo tengo copiada la nota sin ningún tipo de formato y, como verán, con errores de tipo ortográfico, y desde aquí vamos a empezar a trabajar. Según hemos visto en la nota finalizada, una vez que yo tipeo, cada vez que doy un punto y doy un enter, va generando un párrafo. Entonces, en esta primera instancia, una vez que tengo terminado, voy a proceder a aplicarle los formatos correspondientes de fuente y de párrafo. La primera línea, voy a seleccionar la primera línea, voy a seleccionar todo lo que sería el encabezado y voy a colocarle en formato de tipo negrita. Voy a seleccionar toda la nota, ya sea posicionándome en la primera línea del texto ingresado,
haciendo un clic y mantengo presionado y arrastro hasta el final de la nota o hasta la parte que necesito modificar. Y si no, simplemente con el menú Inicio, seleccionar, puedo seleccionar en este caso todo o cierta cantidad de objetos de la hoja de trabajo. En este caso, yo voy a seleccionar todo y a toda la nota le voy a colocar un tipo de fuente Arial en un tamaño 12. Además de esto, al encabezado voy a volver a seleccionarlo y le voy a colocar un punto más, es decir, un Arial en tamaño 13. Ustedes saben que en las notas formales la fecha va alineado hacia la derecha de la nota. Entonces acá vamos a trabajar un poquito con la alineación o la justificación del texto. Eso es la parte de párrafo, en lo cual debo indicarle o seleccionar un párrafo para darle el formato correspondiente que yo desee. Para esto selecciono, en este caso, resistencia, la fecha y voy a alinear hacia la derecha. Presten atención que cualquiera de los botones, una vez que yo me posiciono sobre ellos, me devuelve un mensaje, un cuadro de diálogo en donde me explica qué realizaría la acción en caso de hacer un clic. Entonces, alineo a la derecha y en este caso vamos a completar la parte de la fecha. Para todo el resto del texto, la justificación, en vez de ser a la derecha, centrado o izquierda, tiene que ser una justificación a ambos lados. Es decir, dice que permite distribuir el texto en forma homogénea entre los márgenes. Entonces, esto va a hacer que quede prolijo a ambos márgenes de la hoja. Simplemente para terminar con el encabezado, sabemos que la parte de la nota donde dice su despacho, además de estar en negrita, debe ir de forma subrayada. Muy bien, hasta aquí entonces hemos concluido el encabezado. Vamos a seleccionar lo que considero como el cuerpo de la nota y vamos a colocarle una sangría de primera línea que, trabajando con la regla, si está activa y si no está activa vamos a la opción del menú vista, tiene que estar tildada, observen, en este caso, vista, regla y me va a aparecer la opción de la regla. Entonces, en la regla visualizo algo así como un reloj de arena en donde en la primera parte o la parte superior me va a indicar la sangría de primera línea. Y en la parte inferior la sangría francesa o del resto del párrafo. Entonces, una vez seleccionado, siempre recuerden que para aplicar cualquier cambio debe estar seleccionado el texto. Vamos a hacer un clic sobre la parte de arriba donde me indica la sangría de primera línea y voy a arrastrar hasta donde yo considero que debe ser el formato de la nota. Otra segunda opción, yo voy a deshacer lo que recién hice y es selecciono el texto y desde el menú inicio, en la ficha párrafo, ustedes van a observar que en las esquinas de cada uno de los submenúes tenemos una flechita que me permite desplegar lo que sería el panel de control de esta opción. Voy a indicarle sangría izquierda de primera línea en tantos centímetros como yo desee y al finalizar va a estar la vista previa. Son dos formas. Si considero que me falta, puedo nuevamente recurrir a la regla. De la misma manera, siguiendo con el trabajo del párrafo, puedo trabajar desde el botón espaciado entre líneas y párrafos y colocar, por ejemplo, que la nota tenga una separación entre líneas de un punto, de 1,15, de 1,5, de 2, 2,5
y así sucesivamente. En este caso, para una nota, podemos colocar 1,5 y queda perfectamente prolijo. Deselecciono y lo único que me estaría faltando para el cuerpo es dónde iría mi firma. Selecciono y puedo elegir en alinearlo a la derecha o simplemente colocarlo en el centro de la nota. Para completar lo que sería en esta instancia el formato correspondiente y de manera adecuada una nota formal, entonces tendríamos que verificar la ortografía y la gramática de este texto ingresado. Para eso me voy a posicionar al comienzo de la nota o al comienzo del texto con el que esté trabajando y voy a ir al menú Revisar. En el menú Revisar tenemos entre tantas opciones sinónimos, contar palabras, comentarios y acá tenemos lo que nos interesa en este caso que es ortografía y gramática. Entonces cuando yo hago un clic dice mientras nosotros podemos comprobar la ortografía y la gramática. Va a aparecer un cuadro de diálogo en el cual me va a ir sugiriendo qué es lo que según el diccionario que yo tengo establecido considera como que es un error de tipo sintáctico o gramatical. En este caso, fíjense que les dice que considere, lo toma como que está mal escrito. Si yo sé que es un error, lo que voy a hacer es, voy a marcar cuál es la palabra que considero correcta y voy a darle cambiar. Así sucesivamente va a ir pasando por todas las hojas. Información, cambiar, aprobado, cambiar, solicitado, cambiar. Si no quisiera ingresar al menú revisar, voy a dejar esta última palabra, simplemente todas las palabras que tengan un error de tipo de sintaxis va a aparecer subrayada con un color rojo, por lo cual vengo, me posiciono con el mouse sobre la palabra subrayada, botón derecho y me va a aparecer nuevamente toda la lista de lo que me sugiere el procesador de texto. Entonces dice equivalencias solicitadas. Bien, voy a alejar un poquito para que vean que la nota está completa, pero de todas formas solo me faltaría en una primera instancia guardar el trabajo. Para esto vamos a hacer un clic en Archivo, Guardar como, la primera vez que voy a guardar un documento, no cuando voy a actualizar cambios. Voy a elegir dónde voy a guardar y simplemente en este caso yo voy a guardar en el escritorio como nota equivalencia. Ustedes en prácticos anteriores han realizado carpetas y subcarpetas en el explorador de Windows, por lo cual tranquilamente en este momento yo podría guardar esta nota dentro de alguna carpeta creada previamente, para lo cual simplemente voy a ir ingresando a la carpeta deseada por la ruta de acceso. ¿Qué me estaría faltando? Simplemente ver si es que la nota tiene un formato adecuado a la hora de imprimir. Entonces voy a ir hacia los botones de control y voy a decirle que quiero, por ejemplo, hacer una vista previa de una impresión y después imprimir. Una vez que el botón se activa, voy a hacer un clic y me va a mostrar cómo saldría la hoja una vez que salga conectada por la impresora. Voy a volver para atrás. Si algún cambio que no estuviera, vamos a suponer esta palabra, mi pedido, hemos modificado, en vez de apellido y nombre, deberíamos colocar el nombre de la persona, o si hay algún tipo de cambio en la nota, simplemente lo único que procedo es a realizar el cambio y voy a hacer un clic en el icono del disquete o utilizando las teclas del teclado, utilizo la tecla Control más la letra G al mismo momento. ¿Ah? Entonces, guardo, actualizo la nota.